Shalom, hermanos, hoy vamos a estudiar una porción de la palabra. Vamos a estar estudiando la porción de Levítico. Levítico capítulo 25. Esta porción que vamos a estudiar, más bien son dos porciones que se estudian en este Shabbat. Se llaman así. La primera porción se llama Bejar, que significa en la montaña. Ese es el nombre de la primera parashá. La segunda parashá se llama Bejukotai, que significa mis estatutos. A veces en los Shabbat no solamente se estudia una parashá, a veces se estudian dos. En esta ocasión tocó de que se estudiaran dos porciones de la palabra. Y ahora, cuando hay dos porciones, las dos nos traen una enseñanza, las dos tienen una relación. Vemos que la primera porción en español se llama En la montaña. Eso lo vamos a ver en Levítico capítulo 25. Si tiene su palabra, acompáñeme. En el versículo 1 dice: Adonai habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo. Bueno, dice en el monte. Si lo estudiamos en el original hebreo, dice en la montaña. Que esa es la primera parashá. Vamos a pasar ahora a Levítico capítulo 26, versículo 3. Y esto que en la montaña, en hebreo significa Bejar. Ahora vamos a ver Levítico capítulo 26, versículo 3. Dice: si anduvieres en mis decretos. Mis decretos, mis estatutos, mis leyes. En hebreo esto quiere decir Bejukotai. Aquí están los nombres. Cada parashá tiene su nombre. Y estas dos parashá tienen una relación. Y la relación que tienen es de que si juntamos en la montaña con mis estatutos, eso nos está recordando de que el Eterno dio su palabra, dio su Torah, dio sus leyes en la montaña, en el monte Sinaí. De hecho, en este periodo, en estos días que estamos viviendo, que estamos transcurriendo, estamos contando los días para llegar a la fiesta de Shavuot. Y en una fiesta de Shavuot, recordemos que el Eterno dio su Torah. Nosotros estamos contando 49 días, y el día 50 es la fiesta de Shavuot. Y eso nos debe de recordar a nosotros de que los mandamientos, de que la Torah fue dada en el monte Sinaí. Ya, así como hemos estudiado la palabra, ya la Torah ya se dio. Ya no puede venir algún profeta y decir, no, pues hay un nuevo mandamiento. No, aunque hiciera milagros. De hecho, Yeshua no vino a cambiar la Torah, no vino a cambiar los mandamientos, vino a cumplirnos, vino a cumplirlos. Y Él es el que nos va a dar la interpretación acerca de sus mandamientos. Ahora sigamos. Bueno, en estas dos parashá, nos habla acerca del año de reposo, nos habla acerca del año del jubileo, nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Más o menos estas dos últimas es como cuando estudiamos Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones y las maldiciones. Más o menos es algo parecido. Hoy vamos a estar estudiando, nos vamos a centrar un poco en lo que es el año shabático, el año de reposo. Para eso vamos a tomar el versículo de Levítico capítulo 25, versículo 4. La palabra del Eterno dice así: pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Adonai. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Bueno, el Eterno había dado un mandamiento. Y era que al hombre se le dijo que sembrara la tierra. De hecho, para eso nos puso aquí. El Eterno dio el mandamiento en el monte Sinaí que nosotros debíamos de sembrar la tierra cada 6 años.
y debíamos de dejar descansar la tierra un año. De hecho, en la actualidad todavía hay mucha gente que todavía practica eso. Ajá, que hace eso. Y no solamente de sembrar. Aquí dice, ni cortarás. Ajá, entonces si usted tiene por ahí un árbol, por ejemplo en Israel eran las vid, los viñedos de uvas, había en el año de reposo de la tierra ellos no cortaban uvas. Ajá, en ese año no sembraban. Eh, Todavía se acostumbra en estos días a no sembrar la tierra cada 7 años, bueno, el séptimo año, pero en los árboles no es muy común que se vea por aquí. En Israel sí lo practican. Ajá. Y ese en el año de reposo no cortan fruto. A esto se le conoce como Shemitah, al año de reposo. De que no, hoy estamos en el año de Shemitah, en el año de reposo para la tierra. Ahora, todo esto trae varios beneficios para la tierra y también para nosotros. Uno de los beneficios es de que la tierra descansa, o sea que la tierra aquí vemos que sí se cansa. Ajá. Y cuando tiene ese reposo, cuando siembra usted el octavo año, los frutos son buenos. Ajá. Son a lo mejor más grandes. A que si nosotros sembráramos todos los años, pues la tierra no tendría un reposo. Entonces los frutos que nos daría serían cada vez menos provechosos, con menos nutrientes. Ajá. Esa es la ventaja de que nosotros, bueno, los que tienen siembras, los que siembran maíz, los que cosechan en sus árboles de frutas, tomemos esto en cuenta, dado a que si no lo tomamos en cuenta, aún el árbol, si nosotros cortáramos, por ejemplo, en el séptimo año, que es día de reposo para los árboles aún, y lo seguimos cortando año con año, su fruto sería como que un poco más débil. Si nosotros dejamos reposar ese año la tierra, dejamos reposar a los árboles, no cortamos de su fruto, al octavo año tendremos unos frutos buenos. Ahora, vamos a ver algo importante de este mandamiento. El mandamiento de Shemitah, que es dejar descansar la tierra. Ajá. Este mandamiento es el único que da la prueba de que Dios escribió la Torá. Ajá. Es el único mandamiento que nos prueba que Dios escribió la Torá y no un hombre. ¿Y esto por qué? Porque ningún hombre habría dicho, no siembren la tierra durante un año. Todo Israel, todos los que viven ahí, no van a sembrar la tierra durante un año. Ningún hombre que escribiera, que quisiera escribir algo parecido a la Torah, jamás escribiría eso. ¿Por qué? Porque todos estarían en contra de él. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo vivirían todo un año si no van a sembrar? Y más que en esos tiempos, la tierra de Israel, el pueblo de Israel, vivía de la agricultura y de la ganadería. Ajá. A eso se dedicaban ellos. Entonces, imagínense que un hombre hubiera llegado y les hubiera dicho, ¿saben qué? No van a sembrar la tierra durante un año. Es como si nosotros nos dijeran, no van a trabajar durante un año. Pues como que no lo creeríamos tanto, ¿no? Pero ellos estuvieron presentes cuando la ley fue entregada en el monte Sinaí. Ajá. Y ahora, veamos cómo eran esos tiempos. Tenían que dejar descansar el año séptimo. En el año sexto, el Eterno tenía que derramar de su abundancia en el año sexto. Ajá. Son 7 años. En el año sexto, el Eterno que tenía que dar en esa tierra, en esas hectáreas, en esas parcelas, tenía que dar el triple. ¿Ahora para qué? El sexto año, primero tenía que salir para vivir ese año. En segunda tenía que salir para vivir en el año séptimo, que es el día que no se iba a sembrar. Y aparte tenía que sobrar para el año octavo. Porque en el año octavo iban a sembrar, pero no luego lo iban a tener frutos al otro día. Sino tenían que esperar a que creciera la planta
a que diera fruto y a que madurara el fruto. Ajá. Entonces el Eterno tenía que proveer en el año sexto para 3 años. Ahora, este mandamiento prueba nuestra fe. Ajá. ¿Por qué? Porque pues ataca nuestra lógica, ataca nuestro raciocinio. Ajá. De que no, pues ¿cómo le vamos a hacer no sembrar todo un año? Más que solamente nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería. ¿Cómo le vamos a hacer para darle de comer a nuestros animales? ¿Cómo vamos a hacer para alimentarnos a nosotros? Ajá. Entonces, este es un mandamiento donde es probada nuestra fe. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que dijo Yeshua, más o menos con respecto a esto. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Le vamos a dar, bueno, le voy a dar lectura del versículo 25 al 31. Le vamos a ir, le voy a ir dando lectura poco a poco y vamos a ir explicando, ¿sale? La palabra del Eterno dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, aquí Yeshua dice que no nos afanemos. Ajá, dice no se afanen por su vida, no se afanen por qué van a comer. Ajá, hay que el Eterno nos hubiera dicho, este año no van a sembrar. Ajá, no debemos de afanarnos y estar piense y piense cómo le vamos a hacer. No se afanen por la bebida, no se debían de afanar en aquellos tiempos por dónde iban a conseguir a lo mejor vino para celebrar la fiesta de Pesaj o para cada Shabbat, como algunos se acostumbran. Ajá. Ellos no se debían de afanar por eso. Vemos que en ese año estaba prohibido cortar uvas, entonces tenían que tener, en el año sexto, el Eterno tenía que proveerles de uvas para 3 años. Ajá. Aquí Yeshua dice que no nos debemos de afanar. Sigamos leyendo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Bueno, aquí el pueblo de Israel solamente tenía que dejar descansar la tierra un año. Ajá. Aquí vemos que dice que las aves nunca han sembrado, nunca han cosechado, pero aún así no se afanan porque saben que Dios va a ser el que las va a alimentar. Y aparte hace otra pregunta a Yeshua: ¿no valéis ustedes más que las aves? Ajá. Con esto está afirmando Yeshua que al Padre le preocupan más los seres humanos que un ave, por ejemplo, del campo. Por ejemplo, si estuviera en las manos de Yeshua, de nuestro Padre, que tuviera que hacer una elección, pero no es así, solamente es por hacer un ejemplo, en que ¿a quién decidiría salvar él? ¿A un ave o a un humano? Pues él, inmediatamente, el humano, ajá, aunque él tiene el poder para salvar a ambos, ¿no? Para dar la vida y para quitar la vida, es solamente un ejemplo. Nosotros somos para el Padre más importantes, porque somos a su imagen y a su semejanza. Sigamos leyendo. Dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Bueno, ¿qué es el afán? El afán es confiar en nuestras propias fuerzas de que podemos hacer algo. Ajá. El Eterno
cuando el pueblo de Israel cumplía este mandamiento, el Eterno veía que no había afán en ellos, en que, en que todo lo que tenían no era porque lo hacían en sus propias fuerzas, sino porque confiaban en el Eterno, tenían fe en que en Él les iba a proveer año con año, aun cuando ellos no sembraran la tierra. Nosotros debemos de confiar en el Eterno, no debe de haber ese afán de querer hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Ahora un ejemplo podría ser eh, que tengo que ir a trabajar en un Shabbat. Si yo soy el propio dueño del negocio en el que trabajo, eh, a veces nosotros tenemos la mentalidad de que si trabajamos ese día, vamos a ganar más. Ajá. O tal vez que usted tenga que ir a un servicio entre semana. Pero usted tiene la mentalidad de que si va a trabajar, si va al servicio, tendría que trabajar menos y ganaría menos. Ajá. Entonces ahí usted está actuando con afán, está actuando con sus propias fuerzas. Y eso no debe de ser así porque nosotros debemos de confiar en el Eterno, en que Él nos va a dar estas cosas, Él nos va a vestir, Él nos va a alimentar, Él va a dar de beber. Ajá. Sigamos leyendo. Dice el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Bueno, aquí unos versículos antes dice que ni un Salomón se vistió así. El Eterno es el que viste la hierba del campo, todas esas flores hermosas que vemos. Ajá. Y nosotros por más que nos afanemos, por más a lo mejor que nos arreglemos, que nos pongamos aquí tantito gel, que nos compremos joyas de oro, ni aún así nosotros nos vamos a poder ver como aquellas flores que el Eterno viste así. Nosotros no nos podemos vestir así, en nuestras propias fuerzas, pero el Eterno es el que sí nos puede vestir así. Ajá. Si no nos afanamos por eso, el Eterno mismo nos va a vestir como la hierba del campo, como las flores del campo. Si nosotros lo queremos hacer en nuestras fuerzas, nunca vamos a poder. Al último dice, hombres de poca fe. Ajá. Entonces, si hay afán en nuestras vidas, no hay fe. El Eterno impuso este mandamiento de dejar descansar la tierra un año. Y ahí se iba a ver si el pueblo de Israel estaba afanoso o tenía fe en el Eterno. Aquí el Eterno estaba probando la fe del pueblo de Israel en si le creían o no. Yo creo que sí había personas, o a lo mejor todos, el primer año que hicieron esto tenían dudas de si iban a sobrevivir o no. Ajá. Pero es un mandamiento que prueba nuestra fe. Entonces, o estamos afanosos o tenemos fe, o confiamos en nuestras propias fuerzas o confiamos en el Señor. Ahora, ¿cuál es la solución para este problema? ¿Cuál es esa solución para que nosotros no estemos afanosos y para que nuestra fe crezca día con día? Ajá. Vamos a seguir más adelante. Vamos a leer el versículo 33, que dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ajá. Entonces, alguien que no está afanoso va a buscar primero siempre el reino de Dios, va a buscar primero siempre obedecer sus mandamientos, va a buscar siempre a lo mejor ir a la congregación en vez de abrir su negocio unas horas más tarde para ganar más. Va a buscar guardar un día para el Señor, apartar un día para Él, y no va a elegir trabajar toda la semana. Ajá. Ahí es donde se comprueba que no estamos afanosos y que tenemos fe en el Creador. Ahora, ¿qué dice al último del versículo? Dice, todo esto os será añadido. El Eterno lo va a poner en automático en nuestras vidas. Cosas en las que nos esforzábamos mucho, tal vez el doble, y obteníamos la mitad. Cuando nosotros no nos afanamos y tenemos fe en el Eterno, sin esforzarnos tanto, el Eterno va a mandar
eso que necesitamos, va a satisfacer todas esas necesidades sin que haya un esfuerzo desgastante. Ajá. Entonces, esa es la solución para el afán. Dice aquí que cada día tiene su propio afán. Entonces, todos los días debemos buscar primeramente el reino de Dios. Ajá. Y eso va a aumentar nuestra fe, eso va a aumentar nuestra fe en que creemos verdaderamente en Dios y que no confiamos en nuestras propias fuerzas. Ajá. Ya sea para la comida, para la bebida, para nuestros problemas, para el vestido. Ujú. Bueno, espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Que el Eterno les bendiga.